Bienvenidos a Java Code Sessions número 19, soy Luis y el día de hoy vamos a hablar sobre el patrón de diseño proxy. Antes de entrar al tema, como siempre los invito a que se suscriban al canal, a que en los comentarios me escriban dudas o sugerencias y a que descarguen el código fuente de los ejemplos de mi GitHub. Les dejo la liga en la descripción del video y en el primer comentario. Y pues bueno, no quería dejar de mencionar que arrancamos el año de la mejor manera. Hoy es 1 de enero del 2024. Entonces no hay mejor manera de arrancar el año que con una sesión de Java Code. Entonces, antes de entrar al tema, un muy breve repaso de lo que son los patrones de diseño. Y vamos a recordar que los patrones de diseño son como recetas de cocina con soluciones predefinidas a problemas comunes a los que todos los programadores nos enfrentamos a la hora de desarrollar software. Es decir, no vamos a inventar el hilo negro en cada situación compleja a la que nos enfrentamos. Entonces, los patrones de diseño se dividen en tres tipos, que son los creacionales, que ya los vimos, y ahorita estamos viendo los estructurales y también están los de comportamiento. Por ahí les voy a dejar la liga a la lista de reproducción de los creacionales y también a los estructurales, que son los que llevamos hasta ahorita. Bueno, esos son los creacionales que hemos visto. Como les dije, ahí les dejo la liga a la lista de reproducción, a la lista de videos. Y ahora estamos viendo los estructurales, también les dejo la liga a la lista de videos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el patrón proxy. Los creacionales, solo como breve repaso, nos permiten crear nuevos objetos. Son patrones de diseño para crear nuevos objetos bajo diferentes necesidades. Y los estructurales nos permiten crear estructuras de código más grandes y complejas a partir de las estructuras u objetos con los que ya contamos actualmente. Entonces ahorita vamos a ver cómo funciona el proxy. Muy bien, vámonos directamente a lo que nos gusta, que es el código, y vamos a ver aquí en NetBeans algunas definiciones y conceptos clave. Un proxy es como tener un intermediario o representante, o como sería en español un apoderado, que controla el acceso a un objeto más complejo, es un intermediario. El proxy actúa como un objeto que se coloca en medio entre el cliente, es decir, el objeto que quiere usar un recurso u otro objeto, entonces entre el cliente y el objeto o recurso al que se quiere tener acceso. Entonces el proxy pues hace cosas como controlar este acceso. Se utiliza mucho sobre todo para manejar las operaciones costosas o pesadas, además de realizar algunas acciones adicionales. Pues esto es opcional. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza un proxy. Vamos a ver un diagrama con el ejemplo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver el diagrama. Entonces, aquí tengo yo estas tres clases que son mi modelo de objetos que vamos a estudiar. Tengo por este lado una base de datos, un objeto base de datos real. O sea, es mi base de datos que va a hacer las operaciones reales de consultar, por ejemplo, de hacer una consulta SQL. Entonces, este objeto base de datos real tiene aquí el método consultar. Acá tengo arriba la interfase, que va a ser en este caso la interfase base de datos con el método consultar. Entonces, mi interfaz base de datos tiene una clase que implementa esa interfaz, que tiene también su método consultar. Esta va a ser la base de datos real. Y de este lado tengo el proxy. El proxy de esa base de datos implementa la misma interfaz e internamente tiene una propiedad que es del tipo base de datos real. Entonces, a través de este objeto, esta clase proxy, vamos a tener acceso al objeto que va a hacer las operaciones reales. Y en nuestro ejemplo vamos a simular el manejo de un caché de consultas SQL, porque pues bueno, cuando desarrollamos software es bien conocido que una de las actividades más costosas en términos de uso de recursos o de latencia pues es el de ir a hacer consultas a una base de datos. Entonces esta clase nos va a ayudar, este proxy, a simular la implementación de un caché para algunas consultas.
Entonces también, como implementa la interfaz base de datos, tiene su método consultar, tiene el constructor y aquí abajo tenemos el método registrar, que nos va a ir guardando un registro de las diferentes consultas. Entonces el proxy tiene doble función aquí. Por un lado, manejar el acceso a la base de datos real y también manejar un log o registro de las operaciones de base de datos que se están llevando a cabo. Entonces, vamos a regresar al código y vamos a ver estas clases en código como son. Muy bien, yo tengo aquí mi interfase, que es base de datos, es una interfaz pública y tiene su método consultar, que va a recibir como parámetro el string de la consulta SQL y va a regresar un string como resultado. Este es un ejemplo. Entonces, bueno, aquí ya en una implementación real podríamos tener que nos regrese otro tipo de objeto, un result set o algo así. Entonces, acá tengo mi base de datos real. Esta es la que realmente va a estar ejecutando las consultas, la que va a tener el acceso a la base de datos, tendría sus métodos para conexión, etc. Implementa la interfaz base de datos, por lo cual tiene el método consultar, recibe la consulta y pues la ejecutaría, ¿no? Sería el return, sería una cadena de texto, resultado de la consulta y aquí la consulta que se ejecutó. Estamos simulando ir a hacer la consulta. Entonces, de este lado tenemos nuestro proxy. El proxy es una clase pública que implementa la misma interfaz que la base de datos real e internamente tenemos un atributo o una propiedad que es del tipo de la base de datos real, el objeto que vamos a estar gestionando o accediendo. E internamente tengo pues un hash map, un map que va a ser para manejar un caché. En este caché vamos a guardar la consulta y el resultado. Entonces vamos a ver cómo vamos a ejecutar las consultas utilizando el proxy. Cuando inicializo la clase, tengo el constructor donde creo el nuevo objeto base de datos real e inicializo el caché. Entonces tengo aquí mi método consultar. Recibo el string de la consulta y busco en el caché si el caché ya contiene la consulta. En caso de que ya tenga la consulta, en lugar de ir a ejecutar la consulta del objeto real, voy a regresar el resultado del caché. Entonces mando el registro, que es parte de las funciones del proxy en el ejemplo. Es decir, voy a hacer un log o un registro de que se ejecutó una consulta en caché y cuál fue la consulta, y después regreso el resultado que ya tenía guardado en el caché. En caso de que no exista en el caché, entonces voy a hacer la consulta, voy a registrar el log, que vamos a hacer una consulta, y el resultado va a ser el resultado de ejecutar esa consulta de mi objeto de base de datos real. Como no es en el caché, voy y lo consulto al objeto de base de datos que realmente va a hacer la conexión y va a ir a ejecutar la consulta y obtengo el resultado. Ese resultado lo pongo en el caché para cuando se vuelva a ejecutar la consulta ya tengo ese resultado y no tener que ir otra vez al objeto real, y regreso el resultado. Y bueno, por acá tengo ya por último el método registrar, que sería guardar el log, que básicamente aquí lo que estamos haciendo es mandar imprimir a la consola el mensaje registro del proxy y cuál es el mensaje que estamos registrando. Ya en una implementación real aquí se podría ir a guardar un archivo de registro de log o algún otro mecanismo de logs. Vamos a ver cómo funciona. Acá tengo mi cliente. Mi cliente, vamos a hacer una depuración paso por paso para ir viendo cómo funciona. Voy a poner aquí mi punto de interrupción, clic del lado derecho, debug file, y vamos a empezar a depurar. Vamos a esperar que llegue al punto de interrupción. Ahí está. Entonces, lo primero es que vamos a inicializar el objeto proxy, mandando llamar al constructor. Esto va a inicializar el caché e internamente va a crear el nuevo objeto a la base de datos real. Entonces vamos a hacer la consulta. Vamos a realizar una consulta que se va a registrar y se va a almacenar en el caché. Esto directamente al proxy. Entonces vamos a darle control clic para ir, bueno, en este caso fuimos a la interfase, pero vamos a ir al
al proxy el método consultar. Aquí es donde va a entrar. Vamos al siguiente paso. Aquí está. Viene la consulta. Select asterisco from usuarios. El caché contiene esta consulta. Pues ahorita, como es un objeto nuevo, el caché no tiene nada, está vacío. No lo tiene. Entonces vamos a registrar que vamos a hacer una consulta. Vamos a ver la salida. Aquí tenemos registro del proxy, consulta realizada, select asterisco from usuarios. Vamos a traer el resultado de mi objeto interno de la base de datos real. Esto me iría a hacer la conexión a la base de datos, la consulta de los datos y traer el resultado. En este caso, pues obtengo el resultado y ahora sí pongo en mi caché tanto la consulta como el resultado. Muy bien, y voy a regresar el resultado y se va a imprimir ese resultado. El resultado fue resultado de la consulta, select asterisco from usuarios. Esta es pues una simulación. Aquí tendría un result set con todos los usuarios del ejemplo, ¿no? Vamos a hacer otra consulta, otra vez la misma consulta, select asterisco from usuarios a mi objeto proxy. Volvemos a entrar. Vamos a checar el caché. El caché ya contiene esta consulta. En este caso sí la contiene. Entonces vamos a registrar que vamos a hacer una consulta del caché. Vemos aquí la salida, registro del proxy, consulta en caché, select asterisco from usuarios. Y en lugar de ir a conectarme a la base de datos de este caché, obtengo el resultado de la consulta y lo mando a imprimir. Resultado de la consulta, select asterisco from usuarios. Entonces, esta es la forma en la que estamos implementando un proxy para manejar el acceso o la ejecución de consultas de una base de datos que puedan llegar a ser muy costosas, y además estamos usando el proxy para hacer una tarea adicional, que es guardar un registro de un log de las consultas que se están realizando, ya sean al caché o a la base de datos real. Muy bien, aquí termina nuestro ejemplo. Vamos a ver por último algunas recomendaciones finales sobre el uso del proxy. Muy importante, número 1, mantener la consistencia entre la interfaz y el proxy. Es decir, tanto el objeto real como el proxy deben de implementar la misma interfaz, como lo vimos en el ejemplo, que es el método consultar, en el ejemplo que hicimos nosotros. Otro punto importante es que, aunque el proxy nos puede ayudar para hacer actividades o tareas adicionales, no hay que sobrecargarlo con lógica innecesaria. Es decir, mantenerlo lo más simple posible. Eso es también una muy buena recomendación. Y por último, también evaluar siempre o considerar el impacto en el rendimiento. Si bien es cierto que un objetivo del patrón proxy es precisamente manejar el acceso a recursos que son pesados o a tareas que consumen muchos recursos, es importante considerar que al tener una capa adicional, como en este caso va a ser el propio proxy, pues puede tener siempre un impacto en el desempeño general. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso y hacer las pruebas de desempeño necesarias para ajustar el código de nuestro proxy a lo más adecuado en base a nuestra necesidad. Aquí terminamos nuestro ejemplo y nuestro video. Espero que les haya servido en su camino de aprender Java. Como siempre, los invito a que se suscriban al canal, a que en los comentarios me escriban dudas o sugerencias y a que descarguen el código fuente de los ejemplos de GitHub. Les dejo la liga en la descripción del video y en el primer comentario. Muchas gracias, hasta luego y feliz año nuevo.